presentación de ese libro. Yo no sé, ese creo que no lo subí. Gracias. Sí, ese no lo tengo. Bueno, vamos a... Toda la vida yo estudié así como estás vos. Con todo esparramado alrededor. Pero sobre la cama. Sobre la cama, yo no, sobre la cama no puedo. Ahora tengo todo en mi comedor, todo esparramado. Sí, pero qué placer. No, porque era chica y nosotros éramos un montón. Y siempre vivía mi papá, yo vivía con unos tíos, éramos 5. Vivía mi papá y mi hermano en una pieza. Entonces éramos como 10 en la casa. Entonces, lo único lugar donde yo tenía tranquilo era mi pieza, que compartía con mi hermano. Claro. Entonces yo ahí, y a veces en el suelo así. Y ahora, o sea que yo tengo un escritorio en mi pieza que tengo de archivo, porque yo sigo en la cama. Para el escritorio. Y creo que es la costumbre que uno trae de la niñez. Sí, yo estudio en la cama y duermo. No, yo también No, yo no sí. puedo, me voy abajando. Yo dormía y me despertaba. Yo era súper responsable, ¿viste? Era súper. Te dormía 5 minutos y seguía. Claro, me dormía y me despertaba así y seguía. Aunque sea con linterna, porque mi hermana por ahí no quería que Claro. quería salir bien. Ahora lo sabes, perfeccionista. Yo también hago eso, de dormirme y volverme a levantar. O por ahí me acordaba, ¿cómo era esta pregunta? Y seguía durmiendo. Qué capacidad. Bueno, Sí. vamos a Vamos a cantar. cantar una entrevista. Hacemos unas respiraciones profundas. Y comenzamos. Om Sahana Bhavatu Sahana Bhunatu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavaditamastu Ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Que todos seamos protegidos, que juntos nos esforcemos, que no surjan malas interpretaciones entre nosotros, para que el aprendizaje sea luminoso para ambos. Paz, paz, paz. Vamos a empezar hoy a ver más que nada las características generales, no vamos a ir estudiando músculo por músculo. Lo mismo yo le puse una guía visual, digamos así, muy general, pero después en todo caso, cuando avancemos, vemos todo lo básico primero, podemos ir analizando determinadas posturas, por ejemplo, un ejemplo de una de pie, un ejemplo de una de equilibrio, un ejemplo, o sea, y los músculos implicados y las acciones musculares, pero no tiene ningún sentido si aprenderse músculo por músculo, nombre por nombre, ni inserción por inserción, por lo menos para nuestro propósito. Así que por eso vamos a hacer la parte general y sí vamos a analizar después algunas posturas, un ejemplo de cada tipo de postura en el aspecto muscular. ¿Qué función tiene el sistema muscular? Lo llamamos así porque está constituido en realidad por más de un tejido. La función, así como la función del sistema esquelético que habíamos visto ya, es transferir el peso y la fuerza mediante los ligamentos y a través de los huesos en cualquier disposición que las articulaciones lo permitan. La tarea del sistema muscular es colocar los huesos en posición para que puedan hacer ese trabajo que decimos de transferir el peso o la fuerza. Entonces, ¿cuál es la tarea fundamental del sistema muscular? Dar lugar al movimiento.
Las articulaciones permiten el movimiento y el tejido conjuntivo traslada el movimiento de tejido en tejido. Los huesos entonces absorben el movimiento propuesto por el músculo y lo transmiten, y también los nervios, tanto del sistema en general, del sistema nervioso central, pero después vamos a ver también algunas variaciones con otro tipo de músculos. Los nervios coordinan y organizan toda la danza esa que significa el movimiento. Después vamos a hacer podemos hacer después una pequeña experiencia respecto a cómo en realidad al estar acostado con solo mover un dedo sentimos, si estamos lo suficientemente atentas, la transmisión de ese movimiento a casi todas las partes del cuerpo. Entonces los músculos colaboran entre sí a su vez con una matriz de opciones de movimientos potenciales y que afecta a todas, eso es lo que les decía, a todas las articulaciones del cuerpo. No trabajan aisladamente, o sea, un solo músculo nunca trabaja sin el aporte de otros músculos. Eso es importante que lo tengamos en cuenta también. O sea, tienen un efecto sobre los músculos que están adyacentes o los que están lejanos también. Y esa era la propuesta, pero bueno, después lo podemos hacer cuando hagamos la práctica, tumbados de espalda como en Shavasana, digamos, abrir los brazos, después a un nivel cómodo, con las palmas hacia arriba, con las piernas flexionadas o tendidas, según como nos resulte más cómodo. Y una vez que estamos instalados en esa posición, hacer ese experimento de empezar a mover solamente los dedos de la mano y sentir primero los músculos, la transmisión de ese movimiento. Nosotros pensamos que son los de los dedos a los antebrazos, se activan con qué dedo o con todos ellos, cómo se traslada ese movimiento de cada uno de los dedos al brazo, inclusive al hombro, al cuello y a veces hasta la parte más superior de la espalda, digamos. En cuanto a lo que tenemos que descartar entonces es que los músculos no actúan nunca como unidades diferenciadas, o sea, no actúan solos. No en todos los cuerpos los mismos músculos dan lugar a las mismas acciones. Esas son las falacias que hay que empezar a descartar, digamos. Tampoco que cuando un músculo tenga más tono va a funcionar mejor. Después ya vamos a analizar qué es el tono, qué significa. Otra, que los músculos se relacionan siempre de la misma manera, tampoco es así. Y que además exista una sola forma de coordinar los músculos para ejecutar una misma acción. Eso también es falso, digamos. En cuanto para comprenderlo mejor, vamos a ver un poco cómo es la anatomía básica, ya desde el punto de vista macro y microcelular hasta casi el punto de vista de las moléculas, digamos, que lo constituyen. O sea, en su conjunto el músculo está formado por más de un tejido. El tejido muscular propio, digamos, el tejido conjuntivo, los nervios y los vasos sanguíneos. O sea, esos 4 tejidos conforman el sistema muscular. El tejido muscular tiene la propiedad de contraerse para generar movimiento. El tejido conjuntivo o conectivo transmite esa potencia de contracción a todo lo que el músculo esté conectado, por ejemplo, a los huesos, a los órganos, a las vísceras, a la piel también. Y los nervios le dan la indicación al músculo de cuándo activarse, durante cuánto tiempo, en qué medida, o sea, la intensidad con la que tienen que activarse. Y los vasos sanguíneos van proporcionando permanentemente y más aún durante el trabajo la nutrición que permite que el músculo esté activo. En cuanto a los tipos de músculos, o sea, a nosotros nos van a interesar todos, por supuesto, pero o sea, hoy en especial vamos a hablar del músculo esquelético, porque si le llamamos estriado hay más de un músculo estriado, pero se dividen en 3 tipos básicos: el esquelético, el cardíaco y el músculo liso.
La musculatura esquelética es la que está implicada más directamente en el movimiento, es la que se inserta en los huesos y da lugar al movimiento de las articulaciones. ¿Por qué se llama esquelético o estriado? Vamos a hacerle un dibujito, si no miramos ahí en el... Ya sea en este que tiene el... acá, donde está un poco más en detalle, el otro también tiene, pero tiene un poco menos detallado la forma en que están dispuestas las bandas claras y las bandas oscuras que dan lugar a que tome ese nombre de músculo estriado. Están a su vez los músculos controlados, los músculos esqueléticos que son voluntarios, están controlados por la porción somática del sistema nervioso central. Y realiza la mayoría de sus funciones de manera voluntaria, es decir, bajo el control de nuestro consciente. Por supuesto, después veremos que el tono y algunas otras funciones también, o sea, tienen una regulación compartida con el sistema nervioso autónomo, pero fundamentalmente son voluntarios y están controlados por la porción somática del sistema nervioso central. La musculatura cardíaca, que es la que se encuentra en el corazón, es también es una musculatura estriada también, pero su control no es por el sistema nervioso central, sino es a través del sistema nervioso autónomo y del sistema hormonal o endocrino. Está regulado entonces la contracción y relajación del músculo cardíaco, que también es estriado, a través de estos otros sistemas. Y la musculatura que llamamos lisa está predominantemente en los vasos sanguíneos, en las vísceras, en las vías aéreas. Esas zonas son las que poseen este tipo de músculo liso. Liso se llama porque no tiene a la visión directa y en el microscopio ese aspecto de estriado. Y también es controlada la musculatura lisa por el sistema nervioso autónomo y el sistema endocrino. Cuando miramos así en su conjunto, un corte sería de cualquier músculo, vamos a ver que está a simple vista, una vez que lo cortamos, constituido por fascículos o haces de fascículos luego. O sea, a veces le llamamos fascículo como o también vientre al cuerpo principal del músculo. Si cortamos ese fascículo vientre, vamos a ver que está formado por haces de fibras musculares y que son en realidad las verdaderas fibras musculares. Dentro de las células musculares es donde están a su vez los haces de miofibrillas o miofilamentos, que son los que tienen la capacidad para contraerse. O sea, podemos distinguir, o sea, un vientre o fascículo, dentro de él y unidos todos y separados a su vez por tejido conectivo, haces de grupos de células, luego células individuales y dentro de cada célula individual los haces de miofibrillas, que son las generadoras de movimiento. Estas capas, a su vez, de tejido conjuntivo que los rodean, es las que permiten que se deslicen uno sobre otro los músculos en el movimiento y, a su vez, dan origen después en los extremos del músculo a los tendones o a las estructuras que los conectan a otros músculos. Cada miofibrilla, entonces, si miren en todo caso en del otro lado, están la disposición de las miofibrillas. Vamos a analizarlo, no hace falta que las sepan, pero es para entender cómo, en general, cómo se genera nada más el filamento. O sea, cada miofibrilla en realidad le llamamos a la célula muscular, a la fibra, a una célula muscular. Dentro de esa miofibrilla
o de esa célula muscular está el elemento que es el que se contrae propiamente dicho, que en su conjunto la unidad se llama sarcómera o sarcómero, también van a encontrar. ¿Y por qué? Es la que genera el aspecto estriado del músculo esquelético. O sea, tiene bandas más oscuras porque tiene unos filamentos más espesos, más gruesos, abultados en el medio, que están compuestos por un tipo de proteína que se llama miosina. Y otros filamentos más delgados, que serían las bandas claras, corresponderían a las bandas claras, que están unidos también a ellos por otras bandas que se llaman entre sí y a la miosina, que se llaman actina. A su vez, al terminar cada agrupación o conexión de miofibrillas más claras, hay una proteína gigante que se llama titina por lo de titán, que es la que va a unir esas dos líneas que se interconectan de bandas claras. Y a los extremos se encuentra otra línea también de proteína de esta titina, la línea A, y la sarcómera está definida entre dos líneas, A. O sea, esta distribución de proteínas de miosina y actina es como si fuera así. Hace esto. Cuando se contrae, se interpenetran, digamos, y produce la contracción. Y cuando se relaja, nunca se separan del todo, siempre mantienen esa unión. La distribución de las proteínas de miosina y actina adopta entonces una forma que se va repitiendo a lo largo de toda la fibra muscular, no es una sola, sino hay un conjunto de estas sarcómeras, digamos. Entonces la unidad fundamental es en realidad de una línea Z a otra línea Z. Es como si fueran eslabones en una fibra muscular. Entonces, en reposo están separados y en movimiento se interpenetran tirando unos de otros. ¿Esto qué produce? Un aumento del grosor del músculo porque se acorta y una disminución de la longitud, porque si está unido, por ejemplo, a los dos extremos, en cada uno de esos extremos a un hueso diferente, lo que hace es poder producir ese movimiento de acercar un extremo o un hueso al otro. Siempre, la mayoría de las veces, interconectado por una articulación, obviamente. Para simplificar a veces el estudio de esta acción, se puede considerar un punto fijo y un punto móvil, que no son exclusivos, digamos, o sea, puede variar, todo depende del criterio con que lo tomemos. ¿No? Acá. O sea, el punto fijo, punto móvil, en este otro después vamos a ver algunos ejemplos de cuándo consideramos punto fijo o punto móvil. Hay un ejemplo en particular referido al músculo glúteo mediano. O sea, depende de cómo esté la situación del cuerpo en ese momento. Si es la cadera la que está fija, el hueso pélvico el que está fijo, el glúteo mediano cuando se contrae va a levantar lateralmente la pierna. Entonces estamos considerando punto fijo a la pelvis, a la inserción del glúteo mediano en la pelvis, y punto móvil a la inserción del glúteo mediano en la cabeza del fémur, en el fémur, para producir el movimiento hacia lateral.
Si por el contrario estamos plenamente apoyados en la planta del pie y no tenemos posibilidad de mover la pierna, el glúteo mediano también se va a contraer, pero el punto fijo va a ser la pierna o el hueso en el que está insertado el glúteo mediano, y va a ser la cadera el punto móvil, la que tenga que balancearse para responder a esa acción de contracción del músculo. Entonces por eso es que es variable, digamos, depende, o sea, no es una situación fija, no cada músculo tiene un punto fijo y un punto móvil, o sea, depende de cómo esté la situación del cuerpo en ese momento, digamos, y sobre cuál de ellos esté el apoyo. Solamente es una referencia, digamos, para ver cómo es el movimiento. Cuando, como en el caso de que está fija la pelvis y se puede levantar la pierna, se llama un movimiento en cadena abierta. Y cuando no se puede mover, o por lo menos visiblemente, la pelvis, cuando se contrae el glúteo mediano porque la pierna está apoyada, se le llama movimiento de cadena cerrada. Otra de las funciones importantes del músculo es la elasticidad, que tenemos que también analizar un poco. O sea, además de su capacidad principal, que es la de contracción, que es una capacidad de acción, digamos, el músculo tiene una capacidad pasiva que es la de ser elástico. Es decir, puede ser estirado hasta un cierto punto, permitiendo que se alejen esos dos puntos de inserción, o sea, haciendo en realidad el movimiento inverso al de su acción. Por ejemplo, los músculos frontales del cuello, no estos de la piel, sino los que están internos, pegados a los cuerpos vertebrales, son flexores del cuello y son estirados cuando se produce la extensión del cuello. Entonces, cuando el músculo deja de ser estirado, vuelve a su posición inicial. Esa es la capacidad de elasticidad del músculo. A su vez, podemos distinguir diversas formas generales de músculos por la manera en que se dispongan. Ya les nombré la palabra vientres musculares o cabezas. Por ejemplo, los músculos largos generalmente son los que tienen esta disposición. En el caso de, por ejemplo, en el brazo, el bíceps tiene dos cabezas o vientres. A ver, en la figura que tienen en esta, bíceps braquial, exactamente, cabeza lateral, porción larga del trígono. Ahí está el bíceps del lado de atrás y del lado de adelante, el bíceps braquial y bíceps anterior. O sea, está constituido por dos cabezas o vientres. En el caso del tríceps, está constituido por tres cabezas o vientres. En el caso del cuádriceps, por cuatro, ya lo dice su nombre en realidad, ¿no? Por cuatro cabezas o vientres. Y se unen, a su vez, dependiendo, o sea, más allá de su forma, se pueden unir de distintas maneras. O sea, directamente por medio de fibras carnosas, en una inserción más ancha, también pueden fijarse acá. En la otra figura que se ve la espalda, cómo son las inserciones. Por ejemplo, en el caso del trapecio, en este. Cómo son las inserciones, no son a través de un único tendón
que lo une a los huesos, sino que está unido de manera amplia como un abanico prácticamente. Son varios. El músculo más grande del cuerpo, ¿qué sería? El cuádriceps. No sabría decirte. Puede ser, o sea, no, en cuanto a volumen, decís vos, en cuanto a peso. Sí, en cuanto a... No, son varios músculos, pero... Claro, son varias cabezas o vientres. Ahí digamos. son 4 recién dije. Claro, lo que pasa es que los músculos de la espalda depende también porque también ahí tenemos que diferenciar, hay otros músculos que son planos y anchos, como en este caso, por ejemplo, que estábamos dando del trapecio. En cambio el otro es más bien ausado, de forma ausada o redondeada. Entonces otras se unen por medio van de las distintas capas musculares, porque generalmente los músculos no tienen una sola capa muscular, tienen una capa o varias capas, una bien profunda, prácticamente en contacto con el hueso, y una capa bien exterior que está directamente casi en contacto con la piel en muchos lugares, o con las vísceras. Y a veces disponen esas fibras musculares van terminando en una franja que es como una lámina de tendón, en vez de un tendón fino, en una lámina tendinosa o en una aponeurosis. O también puede ser que puede darse una combinación, digamos, de que un tendón pase por debajo de una plancha fibrosa, por ejemplo en el caso del tibial anterior. El tibial anterior estaría en la pierna. Entonces, también acá es una cuestión de nomenclatura. Cuando hablamos de cuál es la inserción o el origen o cuál es la terminación. Cuando decimos origen, cuando la inserción es proximal del músculo, y decimos distal a la terminación. Por ejemplo, el músculo psoas, que es interior, tiene origen en las vértebras, sobre todo en las lumbosacras, y su terminación en el fémur. O sea, ¿por qué? De atrás para adelante. Claro, de atrás para adelante. ¿Sí? Inclusive ahí en el caso del psoas atraviesa la articulación coxofemoral. Un músculo puede a su vez tener varios orígenes, como por ejemplo el flexor común de los dedos, que nace en el cúbito y en el radio, o sea, tiene dos orígenes. Nace tanto en el cúbito como en el radio y tiene esa función del flexor común de los dedos. Y a su vez también puede tener más de una terminación. También en el caso de la mano, los músculos interóseos terminan tanto en la primera falange como en el tendón extensor del dedo. O sea, pueden tener varios orígenes, pueden tener varias terminaciones, y la definición de que se llama origen es a la zona proximal del músculo, y la terminación a la región distal, respecto al exterior del cuerpo. Claro. Y al interior del cuerpo. Esa es la referencia que tomamos. Si es más interno, es más proximal, y si es más exterior, es más distal. O sea, al eje del cuerpo, ¿no es cierto? Que ya lo habíamos definido inclusive cuando hicimos la primera aproximación al estudio de la anatomía, digamos. Bueno, entonces ya también hablamos de cómo pueden tener distintas formas de acuerdo a cómo se vayan disponiendo las haces de fibras. O sea, pueden tener forma de abanico, pueden ser algunos más largos, otros más cortos. Por ejemplo, los músculos espinales son cortos y van dispuestos todo a lo largo de como unas espiguitas. Después ya lo vamos a ver, también lo podemos ver en la figura, como acá en esta. Cómo van uniendo
vértebras entre sí o 3 vértebras entre sí en distintos planos a su vez, planos más profundos, planos más superficiales. También, bueno, la más común de los músculos mayores que nosotros conocemos, que es la forma de uso del bíceps, del tríceps, del cuádriceps. Pero hay todo tipo de formas musculares. En general, están unidas, los músculos estriados están generalmente siempre unidos a los huesos y a las articulaciones, pero también tienen conexiones profundas a través de las aponeurosis, de los tendones y de las láminas tendinosas a las vísceras. Eso se hace más cierto aún cuanto más hacia adentro vamos, digamos, cuanto las capas musculares son más profundas, digamos. No están solamente unidas al hueso sobre el cual hacen la acción principal, sino también a las vísceras, a los órganos en general. Vamos a ver un poquito ahora cómo son los tipos de acción que realiza el músculo. En general, para la musculatura más grande, la que nosotros más observamos o podemos observar y distinguir, forman pares. Pares, uno permite la flexión en el momento que otro permite la extensión y viceversa, de la articulación. O sea, ya lo habíamos visto que en realidad las acciones de